El Kiosco. Vamos a entrarle al kiosco de esta última conferencia de esta Semana Santa, porque como lo decía Aurora, la presidenta va a dar estos 2 días de descanso, de reflexión, para pues quienes son creyentes católicos, pues bueno, tengan estos días de descanso. Y hoy se tocó un tema que se esperaba que se hablara. Se habló de la relación México-Estados Unidos en diferentes momentos. Se habló con el tema del jitomate, se habló con el tema del agua, pero también se habló porque el día de ayer, Donald Trump, que le gusta hablar bastante y un día decir una cosa y al otro día decir otra cosa que contradice la primera, pues bueno, el día de ayer mencionó que ordenó al Pentágono designar algunos terrenos en la frontera para instalar bases militares para que las Fuerzas Armadas pues le entren a la vigilancia de la frontera en el tema de la migración irregular. Por cierto, que esta orden de Donald Trump ya levantó la ceja de varios políticos en Estados Unidos porque precisamente poner a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Fuerza Aérea, hacerla de policías para detener migrantes, pues contraviene una propia ley de Estados Unidos que prohíbe utilizar al Ejército, a sus Fuerzas Armadas, como policías. Bien, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre este tema y dio a conocer que México ya envió una nota diplomática por este tema particularmente, Arlene. Además, se les olvida que hace poco existió una aprobación en el Congreso de nuestro país para justo sancionar este tipo de acciones hacia cualquier gobierno del extranjero. Vamos a escuchar a la presidenta. Sí hay diálogo y también enviamos una nota diplomática, lo puedo decir, en el sentido de que pues es una decisión de ellos, autónoma, de su propio territorio, pero que esperábamos pues que no traspasara la frontera y que siguiera habiendo la misma colaboración que ha habido hasta ahora en materia de seguridad. Entonces, como pues algo creo que importante en términos de que ha pasado en otras ocasiones, pero la última orden que se planteó es que el ejército pudiera ocupar ciertos territorios federales. No sabemos si es para seguir construyendo el muro, cuál sea el objetivo, pero de todas maneras, pues nosotros lo que pedimos siempre es respeto y coordinación. Y el jitomate, además de ser famoso para el huevito con cápsula en las mañanas o para un buen ceviche, está siendo tema de conversación internacional entre México y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el presidente Donald Trump quiere emitir sanciones debido al señalamiento de dumping. Vamos por partes. ¿Qué significa dumping? Es una práctica de comercio exterior donde existe pues un artificial precio bajo en apoyo a algunas industrias, es decir, el gobierno de un país ayuda a las industrias a que puedan bajar el precio y así poder alejar del mercado a otros países. Pero el día de ayer se menciona que México no cae en estas prácticas. Pero ¿por qué estamos hablando de si son aranceles y son sanciones? Porque los medios sensacionalistas están mencionando que existen aranceles al jitomate, lo cual es completamente falso. Se tratan de sanciones, lo cual es muy distinto porque los aranceles sabemos que en este momento están siendo una práctica específicamente del presidente Donald Trump de presión y en este caso están siendo sanciones debido a la desinformación que existe en los Estados Unidos de que los agricultores en nuestro país están realizando la práctica del dumping, Miguel. Así es una sanción compensatoria que lo está designando una autoridad allá en Estados Unidos y es una sanción del 20.91%, lo que quieren imponer. Una sanción que a final de cuentas estarían pagando los consumidores en Estados Unidos. Ellos son los que pagan las sanciones. En dado caso, en un escenario, son todavía 3 meses en los que se aplicaría esta sanción. Para ello, el gobierno de México está dialogando con el gobierno de Estados Unidos para que no haya esta sanción. Pero en un escenario que haya una sanción, los consumidores en Estados Unidos pagarían ese precio de más, ese costo de más, esa sanción en el costo del jitomate final. O en un dado caso
que pues bueno, toco madera y que no suceda, que el jitomate mexicano no entra a Estados Unidos, habría escasez de jitomate en Estados Unidos. No hay sustituto del jitomate mexicano, que es muy competitivo. El jitomate mexicano es de los mejores del mundo, que el 90% de los jitomates importados en Estados Unidos se encuentran justamente, los jitomates importados en Estados Unidos, el 90% son mexicanos. No hay sustituto. Y como lo menciona Arlene, hay escasez de huevo por el tema de la gripe aviar en Estados Unidos, no tienen huevos. Se quedarían sin jitomate, entonces sin jitomate y sin huevos en Estados Unidos, si no se ponen las pilas y se quieren dar un balazo en el pie. Y eso sumándole la sequía que está viviendo Texas, uno de los estados agricultores de los Estados Unidos. Y además, ¿por qué es importante? Bueno, porque el mercado del jitomate entre México y Estados Unidos suma a más de 3,000 millones de dólares al año. Vamos a escuchar a la presidenta. Son aranceles, son sanciones, que es distinto, porque en el caso del tomate es un procedimiento que viene desde 1996. Se le puso una primera, o se intentó poner una primera sanción, porque nunca ocurrió, porque decían que había dumping en el precio, que no se estaba vendiendo al precio adecuado, porque supuestamente había mucho subsidio del gobierno. Se demostró en todas las ocasiones que es falso. Y en esta ocasión, así mismo se va a demostrar. Lo que hizo el Departamento de Comercio de los Estados Unidos es reavivar, por decirlo así, esa sanción. No hay dumping con el jitomate mexicano. No es que el gobierno apoye particularmente la producción de jitomate y que con eso el jitomate llegue a un precio más barato en Estados Unidos, y eso significa una competencia desleal con el otro jitomate que se produce y se vende en Estados Unidos. No hay dumping. Y por cierto, ayer se dijo, donde sí hay dumping es con el pollo que Estados Unidos manda a nuestro país. Pero bueno, se descarta eso. El gobierno mexicano está negociando con el gobierno de Estados Unidos para evitar sanciones, que no haya sanción con el tema del jitomate. Y es que separemos las cosas. Una cosa muy diferente es el apoyo al campo que está emitiendo el gobierno federal para buscar pues que seamos un país autosustentable alimentariamente hablando de manera interna, y otra muy diferente son estas condiciones desleales que incluso afectan a las y los trabajadores. Caso de eso fue en su momento en nuestro país, donde los salarios en el campo eran tan bajos que hacía que pudiéramos ser competidores, y fue uno de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio que se subiera el salario mínimo para que existieran igualdad de condiciones entre las personas que trabajaban en el campo en Estados Unidos y en nuestro país. Esa es la diferencia. Y en otros temas, también hablando de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum menciona, como siempre lo ha hecho desde el inicio de su gobierno, la comunicación y colaboración con los Estados Unidos sin subordinación, algo que con el tiempo tendrán que irse acostumbrando allá en el norte. Vamos a escucharla. Hay mucha comunicación entre el Comando Norte particularmente, pero también con el secretario de la Defensa de Estados Unidos. Es histórica y ahora también es una comunicación permanente. Vienen a capacitar, también se capacitan ellos. Es una relación bilateral y hay mucha comunicación. Se establecieron los lineamientos de la relación en torno a la seguridad en aquella reunión que hubo en Washington, si se acuerdan, que fue el equipo de México a Estados Unidos, y ahí se establecieron los lineamientos generales, y con base en esos lineamientos pues sigue habiendo mucha comunicación, coordinación. México y Estados Unidos tienen colaboración sin subordinación. Y es que desde las voces, desde los representantes, los voceros de la oposición en nuestro país están diciendo, es un secreto, pero Estados Unidos está dentro del gobierno mexicano y están operando las agencias. Ellos están extrañando los tiempos de Calderón, cuando la DEA daba órdenes a la Marina, por ejemplo, y a otras autoridades del Estado mexicano, y las agencias de los Estados Unidos de seguridad estaban metidas hasta en la cocina. Eso es lo que extrañan. Y, pues bueno, en México hay colaboración. La presidenta lo reitera. Quienes están operando
en temas de seguridad en nuestro país son las instituciones del Estado mexicano. En nuestro país decidimos nuestra política en materia de seguridad. Oye, Miguel, aprovechando que tienen mucho tiempo libre, deberían de hacer casting para ser guionistas de Netflix. Justo que Netflix va a estar empezando a hacer mucho más contenido en nuestro país, porque para la ficción son buenísimos. Vamos a escuchar a la presidenta sobre este tema. Pues que hay coordinación, hay colaboración, se comparte información, pero sin subordinación y con respeto a nuestra soberanía. Eso se menciona siempre. Entonces ese es el nivel de coordinación, de colaboración que hay. Y pues hay un gabinete de seguridad que está actuando todos los días. Y también pues la atención a las causas. Y hay disminución de los delitos y va a seguir la disminución, va a seguir. Ellos buscan siempre intervenir más, es algo, pero no es de ahora, es de siempre. Entonces depende mucho pues del presidente de la República que esté en funciones, ¿verdad? Calderón permitía que la DEA actuara con operativos en nuestro país desde las propias agencias. Nosotros no, nosotros decimos hay colaboración, hay comunicación, pero quien opera en México pues son las instituciones del Estado mexicano, sea la Defensa en su caso, la Marina, la Secretaría de Seguridad, las secretarías estatales, pero hay comunicación, hay coordinación. Entonces, y hasta ahora ha habido buena aceptación, no ha habido nada que en lo que no nos hayamos puesto de acuerdo, en fin, y ellos conocen cuál es nuestra posición, eso ayuda. Hablemos de la economía de nuestro país. La presidenta Claudia Sheinbaum en múltiples ocasiones ha hablado del Plan México, pero también ha hablado de la economía para todas y todos, una prosperidad compartida. Así lo ha mencionado desde el inicio de su campaña a la presidencia de la República, ahora como presidenta de nuestro país. ¿Y a qué va con esto? Bueno, más allá de solo ver a los grandes empresarios, es impulsar a los emprendedores en nuestro país. Ante ello, menciona que deben bajar las tasas de intereses que existan para que haya más oportunidades al emprendedurismo, a las pequeñas, medianas empresas que sin duda alguna sacan adelante la economía de sus comunidades. Vamos a escucharla. Tienen que bajar las tasas de interés para poder acceder a créditos, y ahí la banca de desarrollo pues, va a hacer su parte, para que estas ideas que se generan, esta inteligencia, esta creatividad que tenemos las y los mexicanos, pues pueda traducirse en un pequeño negocio, en el desarrollo de estas actividades. Porque hoy pues hay tasas muy altas que a veces pues para el primer año de un negocio no son suficientes. Siguen de todas maneras las tandas de bienestar y otros esquemas que estamos planteando, particularmente primero para las artesanías y otras acciones que hace Financiera del Bienestar. Pero está trabajando el secretario de Hacienda con la banca comercial y la banca de desarrollo, pues para que pueda haber, porque no, el emprendedurismo no solamente es tener una idea, sino pues traducirla en que se lleve a cabo, y para eso pues se requieren recursos. Ahí la presidenta Claudia Sheinbaum reitera este llamado a las instituciones financieras, hablamos de bancos, de bajar la tasa de interés para que pues, la gente pueda acceder a un crédito y dar al emprendimiento, poner un negocio, con la idea de impulsar el mercado interno de nuestro país dentro del Plan México, como bien lo mencionas, Arlene. Otro tema económico, y que fue el dato esta mañana, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que en el primer trimestre de este año van 4,000 millones de pesos recaudados por el IVA que ahora se les cobra a las plataformas digitales que venden productos chinos. Y aquí algo muy importante y que hay que poner atención. Dentro de la infodemia, dentro de las mentiras que se propagaron al iniciar el año, es decir, ya el gobierno de México puso nuevos impuestos, puso un nuevo impuesto a las plataformas digitales. Mentira. Se reguló a las plataformas digitales chinas, por ejemplo Temu, que vendían productos en nuestro país sin pagar pues, los respectivos impuestos. No se pagaban IVA. Muchos negocios del centro, por ejemplo, que vendían
me voy con un caso particular, vestidos de novia o vestidos de quinceañera. Los adornos que vendían decían, estas cosas, estos productos, estas piedras de bisutería se venden por plataformas chinas a un precio muy bajo y ya no puedo competir. Ya mi negocio no tiene cómo competir con las plataformas chinas. Bueno, el gobierno de México puso atención con las plataformas chinas que venden productos y ahora ya pagan IVA. Tan solo en el primer trimestre de este año ya van 4,000 millones de pesos los que van recaudados por cobrar IVA a estas plataformas chinas. Así se presentó. Recientemente, en diciembre y luego en enero, se hizo una normatividad especial para lo que viene de productos de ciertas plataformas que venden ropa muy barata y artículos en general que son de origen chino. No estaban pagando IVA y otros impuestos. Entonces se hizo una normatividad especial. Si se adquieren estos productos, ustedes pueden ver que se tiene que poner el RFC para poderlos adquirir, antes no. Entonces, ahora ya pagan IVA y incluso la recaudación por estos productos creo que alcanza en este primer trimestre alrededor de 4,000 millones de pesos, que no se estaban recaudando porque no se estaba pagando impuestos. Entonces, algunos de ellos son legales y otros pues hay que fijarse bien, ¿no? Hay mucha... Ahora el uso de la inteligencia artificial para las redes sociales puede generar pues muchísimas mentiras, ¿no? Entonces hay que estar muy, muy atentos de a través de qué plataformas están comprando y el precio también, porque a veces pues son precios muy, muy bajos y no necesariamente pues es el producto que se promociona, ¿no? En el caso de las plataformas más conocidas, lo que se hizo fue esto, ¿no? Que ahora paguen impuestos porque antes no pagaban. Este domingo 13 de abril se realizaron las elecciones presidenciales en Ecuador. ¿Y qué es lo que está pasando? La candidata del Partido Progresista, llamado Movimiento de Revolución Ciudadana, Luisa González, menciona que han existido distintos fraudes en materia electoral por parte de Daniel Noboa, quien es actual presidente de Ecuador. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, la OEA emitió un comunicado, ojo, porque la OEA no suele ser progresista ni tener visiones de izquierda ni defender mucho menos. Sin embargo, sí ha señalado que al no emitir una licencia al presidente Noboa vulneró la equidad de la contienda y esto debilitó la constitucionalidad e institucionalidad de las elecciones. El día de hoy le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto, lo han hecho con todos los mandatarios. En el caso de Petro, presidente de Colombia, no reconoce el triunfo. En el caso del presidente de Brasil, sí lo hace. La presidenta Claudia Sheinbaum lo cuestiona y menciona específicamente quién es Daniel Noboa y por qué es que no existe relación con nuestro país. Miguel, habrá que recordarlo. Sí, a México, a los mexicanos, no se nos olvida que Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, fue quien ordenó la invasión, el allanamiento, el asalto a la Embajada de México en Quito. Entraron policías y militares a la embajada para detener a Jorge Glass. Esto ocurrió el 5 de abril del año pasado. Ya se cumplió un año de ese asalto a la embajada, que continúa, por cierto, impune, ¿eh? Y México ha reclamado a Ecuador que pues reconozca su error, que ofrezca una disculpa, y Daniel Noboa, en su enfermedad de poder, incluso se ha burlado de México. Ha dicho que ese tema se arregla comiendo mariscos. Lo dijo comiendo mariscos con el presidente López Obrador. Daniel Noboa ordenó el asalto a la embajada, allanó, violó la ley internacional, detuvo una persona a quien México le había dado asilo político. Y pues bueno, las elecciones fueron muy polémicas en Colombia. La candidata opositora a Daniel Noboa, Luisa González, ha denunciado que en las elecciones hubo irregularidad. Y bueno, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum señaló enfáticamente: México, desde el asalto a la embajada, a nuestra embajada en Quito, pues ya no tiene relaciones diplomáticas con Ecuador, ni las va a tener
mientras Daniel Noboa esté en el poder. Así lo dijo la presidenta. La OEA dice sí ganó Noboa, pero no fue justa la contienda, y varios observadores internacionales. Dice, durante la campaña para la segunda vuelta, el presidente de la República notificó en 5 ocasiones al Consejo, Comité Nacional Electoral, que estaría cumpliendo actividades proselitistas y en el caso de la notificación, que lo haría hasta el final de la campaña, es decir, hasta el 10 de abril, conforme la ausencia temporal del cargo de presidente de la República. En vista de lo anterior, la Asamblea emitió un comunicado expresando que el presidente debía solicitar la licencia ante dicho cargo. No hubo licencia de quien ganó la elección, entre comillas, ¿no? Constató que el hecho que el presidente de la República no hubiera solicitado la licencia en estos comicios impactó en la equidad de la campaña electoral y debilitó la institucionalidad del Estado. Eso lo dice la OEA. Ayer Colombia, Petro dijo que no podía reconocer a Noboa como presidente de Ecuador, y nosotros pues de por sí ya tenemos suspendidas las relaciones. Y en México tenemos conciencia histórica y no olvidamos lo que sucede tanto en nuestro país como lo que sucede afuera de nuestro país para nuestros connacionales. No olvidamos que Roberto Canseco, jefe de Cancillería de la Embajada de nuestro país en Ecuador, fue golpeado por la fuerza de policías en Ecuador cuando existió este intervencionismo. No olvidamos que incluso lo humillaron en la calle golpeándolo y existen videos al respecto. Usted aquí puede ver en pantalla los hechos, pero también lo sacaron de sus propias oficinas. Esto no solamente violó los acuerdos entre ambos países, sino los derechos humanos que existían y existen en esta situación. Pero también habrá que recordar quién es Daniel Noboa, porque además está coludido y tiene varias denuncias sus empresas con actos de corrupción en su país, Miguel. Daniel Noboa es un empresario ecuatoriano, es una persona muy rica que llegó al poder, no hay que olvidarlo, después de que en Ecuador fue asesinado un candidato y él había denunciado a la candidata opositora, a Luisa González, de tener relación con el crimen. Él apareció en un debate con un chaleco antibalas y eso lo llevó a ganar popularidad. Ese es Daniel Noboa, el que ordenó con sus Fuerzas Armadas a humillar al personal diplomático mexicano en Quito. Y solo recordar que cuando sucedió esto, en redes sociales mucha gente pedía entrar a la Embajada de Ecuador y hacerle lo mismo al cuerpo diplomático. No se cayeron en insensateces en nuestro país, afortunadamente, pero tampoco olvidar que Daniel Noboa, este empresario que se ha puesto como tapete para Donald Trump, con el tema ahí, fue ahí a su toma de protesta, y el muy ridículo, cuando fue el tema de los aranceles, dijo, yo también le voy a poner aranceles a México, ¿no? Como si México y Ecuador tuvieran grandes relaciones comerciales. Por cierto, el que sale más perjudicado con el tema de los aranceles es Ecuador, porque ¿qué crees que le lleva México a Ecuador? Medicinas. Ah, bueno, pues las medicinas más caras en Ecuador. Y todo esto por decisión del ridículo de Daniel Noboa. México no va a tener relaciones con Ecuador mientras Daniel Noboa esté como presidente de aquel país. Así lo dijo la presidenta. Sí, solo recordar un caso de los muchos que hay, porque existen 8 casos de investigación en materia de corrupción. La hermana de Daniel Noboa, Isabel Noboa, tiene contratos con el gobierno que preside su hermano por 174 millones de dólares, donde lo que hacen es llevar a las cárceles alimentación. Bueno, así es como existe tráfico de influencias claramente. Vamos a escuchar a la presidenta. Nosotros, para empezar, no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México, a nuestra soberanía. Entonces, las relaciones esas no van a reanudarse. No se van a reanudar. Y además, pues fue muy dudosa su triunfo,
en particular reconocido por la propia OEA. Ya ni siquiera es otro organismo internacional. Y la otra candidata pues está diciendo que hubo un fraude. Y para empezar tienen una persona presa que estaba dentro de la embajada. Se sigue reconociendo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora fue la revista Time quien colocó a la presidenta Claudia Sheinbaum como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Hoy le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema. Ella recordó que, pues bueno, ella tiene los pies en la tierra. Ella no trabaja para las revistas, ella trabaja y se debe al pueblo de México, quien es su único jefe para la presidenta, y dijo, con los pies en la tierra, estos temas obnubilan a la oposición. Ha reconocido la revista Time. También la revista Forbes la ha colocado como una de las 4 mujeres más poderosas del mundo. Lo ha hecho el periódico New York Times, lo ha hecho el Financial Times, lo ha hecho el Washington Post, que han reconocido el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum por esa negociación que ha tenido con Donald Trump, e incluso destacar que en este momento la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum supera el 80%. Ningún otro mandatario en el país había tenido tanta aprobación para iniciar su gobierno.